Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a regresar a ver unos temas sobre la diabetes. Ya tenemos un video sobre la farmacoterapia de la diabetes que les dejo aquí arriba, así como la fisiología del páncreas, la fisiología de la insulina y del glucagón. Así que pueden verlo en las tarjetitas que les dejo aquí arriba. El día de hoy vamos a hablar sobre la insulina en específico. Vamos a ver unas pequeñas generalidades de manera fisiológica y bioquímica, cómo se compone, porque es importante para entender el funcionamiento farmacológico de la insulina. Y así vamos a comenzar. Así que empezamos. Primero que nada, hay que recordar muy rápido que el páncreas es un órgano tanto exócrino como endocrino. Exócrino porque ayuda a una gran diversidad de enzimas digestivas que justamente sirven para el procesamiento de los alimentos. Pero en su forma endocrina tiene distintas funciones. Por ejemplo, el glucagón sirve para estos periodos donde la glucosa no está tan alta de los alimentos, por ejemplo en el ayuno, y eleva de los depósitos que tenemos en el cuerpo. La insulina regula estos carbohidratos, esta glucosa, etcétera, que pues está en el organismo. Y los análogos como la somatostatina, polipéptido pancreático y grelina, que veremos más adelante. Y que también mencionamos en el video sobre fisiología del páncreas. En sí, lo que nos interesa en este video es las células beta del páncreas, porque ellas son las que llegan a producir la insulina. Y justamente una vez que producen esta insulina, nos ayudan a una nutrición celular correcta. Sin embargo, estas funciones, cuando no están generadas de forma correcta, van a dar un conjunto de alteraciones que se conocen como la diabetes mellitus. Anteriormente se le denominaba como insulino dependiente, no insulino dependiente, etc. Sin embargo, hoy en día esta es una clasificación que no es tan usada ni tan recomendada porque antes a los tipo 1 se le llamaba insulino dependiente por esta dificultad para producir, o bueno, esta deficiencia en la producción por temas autoinmunes. Sin embargo, hoy en día se dice que no es necesariamente así, porque los de tipo 2, que sí tienen a producir un poquito de insulina todavía, pero ya se les aplica, ¿no? Entonces ya tienden a ser insulino dependientes. Por eso esta clasificación no es tan correcta. Sin embargo, si es diabetes tipo 1 y tipo 2, pues está bien. El páncreas se compone de islotes pancreáticos y las células no están en una distribución uniforme. Es decir, no es que todas estén en la cabeza, todas estén en la cola, o sea, están entre los islotes, ¿no? Es importante esta aclaración. Cuando se secretan estas hormonas, viajan a través del cuerpo. Y esto se beneficia con toda la irrigación sanguínea que presenta el páncreas. Sobre todo por este sistema porta, ¿no? Por ejemplo, la mesentérica superior está en la parte del lóbulo posterior, mientras que la celíaca o esplénica está en el resto de lo que es el páncreas. Y tiene un gran control neural y una muy grande irrigación, justamente para que la excreción sea la correcta. Ahora, hablando específicamente de la insulina secretada por las células beta del páncreas, está regulada por el cromosoma 11 y por muchísimos factores de transcripción que permiten que justamente tenga un mecanismo de corte y empalme. Empieza desde algo que se llama la preproinsulina, que se rompe y forma proinsulina. Esta viaja al aparato de Golgi, donde se encapsula y se rodea de clatrina. Una vez que ya existe este empaquetamiento, se va a volver a romper en dos unidades: una insulina y un péptido C. La insulina se compone de 51 aminoácidos y lo importante de ella es que está en dos cadenas. Una cadena A, corta, relativamente, de 21 aminoácidos, y una cadena B de 30 aminoácidos. Ambas cadenas están conectadas por puentes de azufre. En realidad son dos azufres y de hecho se llaman puentes disulfuro, porque justamente son dos azufres conectados y que permiten que tanto la cadena A como la cadena B se comuniquen de forma constante.
La vida media de la insulina endógena es de entre 3 y 5 minutos y de hecho se secreta por pulsos. ¿Qué quiere decir esto? Se secreta en dos fases. La primera fase es una entrada rápida de glucosa al cuerpo, ¿no? Y en esta primera fase hay un pico que sirve para regular esa entrada rápida. Pero si esta glucosa sigue entrando y seguimos comiendo y seguimos en este ámbito y además estamos con una tasa de metabolismo constante, etcétera, pues viene una segunda fase, que es una fase de mantenimiento. Que esto es muy importante entenderlo porque muchos de los tratamientos con insulina, con análogos de la insulina que usamos hoy en día, siguen esta base, ¿no? Una primera fase muy rápida y una segunda fase que es más de mantenimiento y por lo tanto se usa una insulina de acción mucho más larga, como vamos a ver un poco más adelante la clasificación y división de las mismas. La insulina a nivel fisiológico, a nivel endógeno, tiene un peso molecular de 5808 y se elimina muy rápido. De hecho, por el primer paso por el hígado, ya 50% se ha eliminado. La tasa de secreción promedio, ¿no? Recordemos que hay muchas bibliografías que se basan en los pesos de Estados Unidos, en las tallas de otros países, a comparación de lo que vivimos en Latinoamérica. Entonces, un promedio es de 30 unidades por día. Esto, pues bueno, se secreta en pulsos, como les digo, una primera fase rápida y una segunda fase, o como a mí me gusta denominarla, de mantenimiento. La membrana de la célula beta del páncreas es muy susceptible a los cambios que tenga la concentración de glucosa. Por ello es que esta se ve bastante afectada cuando ocurren ciertos procesos que son importantes justamente para que se absorba de forma correcta. El péptido C, que de hecho se secreta en cantidades equimolares, es decir, en las mismas cantidades que la insulina, va a contener 31 aminoácidos. El riñón ayuda mucho en la excreción y metabolismo de la insulina y del péptido C. Su control es por segundo mensajero, es un control complejo, vamos a verlo un poquito más adelante. Y todo empieza con la captura de glucosa, que es esto que les estoy mostrando en este momento. En primer lugar, la glucosa que entra por los transportadores denominados GLUT, que son 4, ahorita lo vamos a explicar, llega y se tiene que quedar dentro de la célula. Para que se quede dentro, llega una enzima llamada glucoquinasa que le añade un grupo fosfato y la convierte en glucosa 6-fosfato. Después de ahí empieza toda la vía y todo el mecanismo molecular para que justamente tenga este aprovechamiento con lo que es la insulina. Esto a nivel de células beta, por ejemplo. Ahora, en cuanto a los transportadores, el tipo 1 se caracteriza por una alta afinidad por la glucosa, es decir, no importa que haya cantidades bajas de glucosa, mientras que pues este esté correcto, y es muy común en el sistema vascular del cerebro. El tipo 2 tiene una menor afinidad, de hecho es postprandial, es decir, justo cuando ya las concentraciones están muy elevadas después de una comida, este se abre. O sea, es muy diferente al tipo 1 que con poquita cantidad de glucosa ya se abre. El tipo 2 no, necesita una llave mucho más grande. Y esta llave mucho más grande es una concentración más amplia de glucosa. El tipo 3 es muy similar al tipo 1 porque igual es de alta afinidad. Es decir, con poca cantidad ya se abre y tiene un gran efecto. Y es principalmente visto en las neuronas, que necesitan una comunicación muy amplia. Se dan cuenta, a nivel sistema nervioso tiene que ser muy aprovechada esta glucosa para la liberación, síntesis, etcétera, y aprovechamiento. Y el cuarto está, o el GLUT4, que es de los más importantes, está a nivel de músculo y tejido adiposo. Hay muchos otros transportadores, pero no todos han demostrado capacidad para la glucosa. Estos son los 4 que lo han demostrado. El 4 está a nivel de músculo y tejido adiposo. A nivel de mecanismo iónico, básicamente cuando se cierran los canales de potasio, se abren los canales de calcio. Y en este punto que el calcio actúa como segundo mensajero, por eso dice aquí calcio de todos los depósitos, de los retículos, mecanismos exógenos que permiten una entrada rápida de calcio, apertura de canales iónicos, etcétera, genera que este calcio se eleve. Una vez que el calcio se eleve, da la señal intracelular
para que se libere la insulina. En resumen, cuando se cierra el potasio, entra mucho calcio y permite la salida de insulina. Hay muchísimos reguladores, como las incretinas, que son unas moléculas o proteínas producidas a nivel de intestino delgado, que permiten el incremento de la insulina, llamadas GLP-1. Hay otros estimulantes que pueden ser directos, amplificadores o incluso inhibidores de la insulina. Y otros como la acetilcolina, que también tienen una función a nivel de la regulación de esta hormona. Una vez que la insulina ya se creó, ya estuvo y así, tiene que llegar al órgano blanco. ¿Para qué? Para que este órgano blanco pueda aprovechar de forma correcta la glucosa y generar una sensibilidad a la misma, que de hecho es uno de los problemas más grandes de la diabetes, la resistencia a la insulina. Pero eso lo vamos a comentar en otro video. Ahora, muchos tejidos, órganos blancos, tienen receptores de insulina. Y el receptor de insulina está relacionado con los miembros del receptor del factor de crecimiento. Es un complejo bifásico. A mí me gusta llamarlo así. ¿Por qué? Porque tiene dos fases. Una externa o extracelular y una beta que es transcelular. O transmembranal, mejor dicho, a nivel de membrana, que puede volver a penetrar hasta adentro de la célula. La subunidad alfa y la subunidad beta. La alfa, que es la externa, es mucho más grande que la beta. Y cuando una insulina se une, permite que justamente la glucosa pueda aprovecharse de forma correcta a nivel del tejido. En este caso es a través de complejos como la tirosinasa. Es decir, aquí ya hablamos de mecanismos de segundo mensajero. Y hay dos vías, una vía mitógena, que como les digo está relacionado con el factor de crecimiento, que permite un crecimiento celular justamente, y una parte metabólica, que es la que regula todos los procesos nutricionales que necesita la célula. Y la regulación va a ser genética. Hay muchísimos factores de transcripción, muchísimos genes, muchas codificaciones a nivel de distintos cromosomas, distintos brazos del mismo cromosoma incluso, que son los que permiten que exista esta regulación. De hecho, en esta imagen pueden alcanzar a ver algunos factores de transcripción que van a permitir que justamente la célula tenga este aprovechamiento de la glucosa. La desactivación. ¿Cómo se desactiva la insulina? Bueno, hay de manera general, tres factores. La desconexión, es decir, la insulina se sale de su receptor. Se internaliza el receptor, es decir, se mete y ya no sale. O simple y sencillamente se degrada. Puede ser por una tirosina fosfatasa, que una de las más comunes es una proteína. Es la PTP1B, que básicamente sirve para esta desconexión. O por otras que bloquean las señales, que son las inhibidoras de señales de citocinas, que permiten esta desactivación de la insulina. Ahora, esta imagen es muy importante porque aquí podemos observar los puentes disulfuro y tanto la cadena A, que tiene 21 aminoácidos, como la cadena B, ¿ok? Que tiene 30 aminoácidos. Esto es lo que se corta y es lo que conocemos como el péptido C. Pero bueno, aquí lo importante es que ustedes observen a los aminoácidos que están. El orden es bastante importante para entender a los análogos farmacológicos, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, la insulina como terapia. Es importante saber que los objetivos de una terapia antidiabética es reducir la hiperglucemia y con ello prevenir descompensaciones metabólicas que surjan por una glucemia elevada. Por ello se necesita una medición constante, ya sea en el ayuno, de manera postprandial, es decir, de forma después de comer, o estudios que sean un poquito más largos, como la hemoglobina glucosilada, que básicamente es una unión de la glucosa a la hemoglobina y que nos da un parámetro, un promedio de los últimos 3 meses de la glucosa de nuestro paciente. La atención integral de nuestros pacientes es muy importante. Por ello se debe de basar en la individualización del mismo. No todos son iguales ni nada por el estilo, sino que todos tienen algo diferente. Ahora, la insulina como terapia debe de ser la base
del tratamiento, perdón, como la diabetes tipo 1. Este es obvio porque, bueno, como hay una destrucción autoinmune de las células beta, no hay producción. Pero también de la tipo 2 cuando hay un muy mal control, debido a que, bueno, ya no hay un tratamiento, por ejemplo, farmacológico como tal, oral, que permita un control directo de la diabetes, sino que ya se necesita un análogo de la insulina para que nuestro paciente esté de mejor manera. La terapia farmacológica es subcutánea, pero existen presentaciones intramusculares, intravenosas, que sobre todo son para emergencias, y nasales, aunque esta casi no se utiliza. Aquí es importante saber que no responde igual a los cambios de la glucosa, es decir, la insulina a nivel de fármaco no responde a estos cambios que tiene de forma endógena, es decir, si apenas estás comiendo e incluso un efecto antes de comer que empieza la producción por esta vía neural, pues obviamente no lo puede replicar el fármaco porque te lo tienes que aplicar antes de la comida y pues los efectos que tiene serían esos, ¿no? Y también la concentración no es fisiológica, porque como se aplica de forma subcutánea, está nadando, entre comillas, en todo el organismo, pero no está en la vía portal, que es justamente en donde se secreta de manera fisiológica. En resumen, la inyección subcutánea no responde a estos cambios base, lo que vemos primera fase, segunda fase, pero podemos intentar replicarlos de cierta manera. Aunque la concentración no va a ser la misma, porque obviamente está pensada la insulina como terapia para que tarde más tiempo en el organismo. Básicamente se genera gracias a ADN recombinante y se puede clasificar a nivel de unidades internacionales. En promedio, una clasificación antigua era que 34.7 microgramos de insulina cristalina era igual a una unidad internacional. Ahora, vamos a hablar sobre las formulaciones de la insulina. Aquí es importante reconocer que existen distintas, ¿no? Pero de manera general se dividen en acción corta, que simulan la primera fase que les mostraba en el principio del video, y de acción prolongada, que simulan la segunda fase o de mantenimiento de la insulina para el control de la glucosa. Las de acción corta, que a partir de ahora vamos a decirle IAC, insulinas de acción corta, se administran de forma subcutánea y en promedio son 15 minutos antes de una comida. Las presentaciones son Lispro, aspartica y de glulilicina. La Lispro tiene un cambio, que aquí lo podemos observar, a nivel de la cadena B en el aminoácido 28 y 29. La insulina humana normal tiene lisina y prolina, pero este es al revés, es prolina-lisina. Entonces cambia estos aminoácidos y por lo tanto genera que haya un efecto pues análogo de la insulina. La aspartica, que promueve o pone un ácido aspartico a nivel del aminoácido 28 de la cadena B, igual es un análogo de la insulina. Y la glulicina tiene un cambio a nivel del aminoácido 29 de la cadena B y del 23 y del 3, perdón, de la misma cadena B. Que de hecho aquí está, ¿no? Como cambio de aminoácido por lisina, por ejemplo, y aquí también por glucina, que por eso se llama la glulicina. Ahora, las de acción prolongada se dividen en estas que tenemos acá. La NPH, o bueno, regresando un poquito, esta de acción corta, algo que se me olvidó mencionar, perdón, es que tienen una disociación muy rápida, es decir, se absorben muy rápido y por lo tanto es lo que permite que tengan una acción corta. Y esta de acción prolongada, o sea, la división o la diferencia principal es que su disolución o su rompimiento, si lo queremos ver muy coloquialmente, es más tardado. Por ello su efecto es prolongado. En este caso la NPH tiene una disolución tardada, igual que las demás. Su inyección es subcutánea y también es prolongada por este mismo efecto. Se aplica de forma general una vez por día al dormir o hasta 2 veces por día con insulinas de acción corta. Esto se realiza justamente para simular el efecto de primera fase y de segunda fase, es decir, antes de una comida y
estas durante el día para mantenimiento de la glucemia. La insulina glargina tiene una adición en la cadena B, que aquí se observa, por ejemplo, es decir, es una cadena más larga a nivel de la cadena B, y un cambio a nivel de la cadena A en el aminoácido 21. Su absorción es prolongada y tarda 24 horas aproximadamente su efecto. Hay un menor riesgo de hipoglucemia si se aplica durante la noche. La Detemir, la insulina Detemir, tiene una adición de la lisina a nivel del aminoácido 29 de la cadena B. Igual es subcutánea. Y por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1 se aplica 2 veces por día. La de Gludec, que básicamente hace que un aminoácido se elimine, también es de vía subcutánea y está a nivel del aminoácido 29 de la cadena B. Esto es lo que promueve su efecto prolongado. Si se dan cuenta, la mayoría es a nivel de los aminoácidos terminales, y eso es lo que hace que ya sean distintos a la insulina humana, pero que gracias a ello puedan absorberse de forma correcta en el cuerpo. Otras formas de insulina es la Afrezza o insulina inhalada. Esta es muy rara de usar, sobre todo por la irritación que tiene. La subcutánea, bueno, hay bolígrafos que pueden tenerse de manera constante pues para su uso más fácil y práctico, por ejemplo en el abdomen, en una mejor absorción. Y la intravenosa, intramuscular, etcétera, se pueden usar de emergencia. Hay unas bombas de infusión continua que buscan emular el perfil fisiológico porque se activan antes de la comida y están de manera más constante durante el día, justamente en este periodo de mantenimiento de segunda fase que le mencionaba. Pero para descubrir que de verdad un paciente la puede usar, que la va a saber interpretar y que va a tener cuidado con cómo están estos niveles de insulina, pues bueno, se necesita una individualización del mismo. Ahora, ¿qué situaciones afectan a la insulina? El sitio de aplicación. No es lo mismo en un brazo que en el abdomen. En el abdomen es hasta un 30% más práctico por una mejor absorción que en el abdomen. El tipo de insulina, ya veíamos, ¿no? No es lo mismo una NPH que una glargina, y a su vez que una de acción corta, por ejemplo. Y el flujo sanguíneo de la zona, o sea, entre mejor flujo sanguíneo haya, mejor distribución va a haber. El fumar disminuye los efectos de la insulina. Un ejercicio regional aumenta la vascularidad del mismo y por lo tanto el flujo sanguíneo, el volumen, es decir, la cantidad de insulina que estamos administrando, la forma de aplicación que estamos haciendo, cuánto penetra la aguja incluso, o sea, hasta eso es importante, y la temperatura de la zona. Una vasodilatación, una vasoconstricción afectan la cantidad de insulina absorbida. La posología. Es muy común que exista una insulina de acción larga y una de acción corta. De manera general se pueden usar, cuando se usa menos de 0.5 unidades por kilogramo por día, es porque todavía el paciente tiene cierta producción endógena de insulina y por lo tanto podemos mantenerlo a cantidades más bajas. De manera promedio, por así decirlo, es de 0.4 a 1 unidad por kilogramo por día, aunque algunas guías de práctica mencionan desde 0.2 unidades. Por eso es importante el reconocimiento. En pacientes obesos es de 1 a 2 unidades por kilogramo, justamente por esta cantidad de masa de tejido adiposo. El mayor riesgo es la hipersensibilidad, pero algún componente de la insulina, por ejemplo, algún zinc o alguna cantidad de X sustancia que sirva para el mantenimiento, incluso a la misma aguja, a cualquier otra situación que pueda permitir una hipersensibilidad y una alergia, pues bueno, eso es lo que ocurre básicamente con el riesgo. Y la hipoglucemia cuando se administran en cantidades inadecuadas. Este que está aquí es un pequeño diagrama que bueno, básicamente es por la diabetes. Lo primero siempre van a ser la terapia oral. Bueno, primero el control, ¿no? Primero el control a nivel de cambios en el estilo de vida. Después la terapia oral. Si esta no funciona y ya se le añadió, ahora sí vamos con las insulinas. Y por eso es importante el reconocimiento de las mismas. Pero siempre teniendo en cuenta que es individual a cada paciente.
Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado y les haya servido. Ya saben que si lo desean pueden suscribirse, dar a like, comentar y compartir este video. Los invito a ver los demás videos del canal, ya tenemos bastantes videos, así que espero que les ayude en su estudio. Asimismo, nos vemos en próximas entregas. Hasta luego.